Bueno, hola a todos. Hoy, ¿qué les voy a presentar? Les voy a presentar un proyecto que se llama, o que yo lo llamé, Aguaraguazú. ¿En qué consiste? ¿Qué es el Aguaraguazú? El aguaraguazú es un lobo del guaraní aguaraguazú, que es un zorro grande o lobo de crin, es un cánido autóctono de las regiones de las espesuras. Se encuentra en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Paraguay y Perú. Está casi extinto en Uruguay. ¿Y qué tiene que ver el sapo con la lechuza? Dice el aguaraguazú. Que estaba pensando de hace rato esta cuestión que me está dando vuelta por la cabeza de incentivar una actividad tan linda entre los radioaficionados que se llama la cacería del zorro. Entonces dijimos, bueno, hay un montón de tutoriales, hay un montón de tutoriales de todo en la red, sobre cómo construir las antenas, cómo configurar los equipos para poder ubicar a un zorro. El tema es hacer el zorro. Entonces se me ocurrió comenzar este proyecto que básicamente es el zorro que después hay que buscar. ¿En qué consiste esto? Son radioaficionados que se dedican a buscar emisiones que provienen desde lejos, que uno no sabe dónde, hay alguien que esconde un transmisor, todos los demás salen buscando con sus antenas y demás. Ese transmisor puede estar en cualquier lugar, puede estar en cualquier lugar. Y en este caso, bueno, por ejemplo, acá se muestra un maletín bastante estanco donde está todo guardado y lo único que asoma es la antena, donde se pueden usar inclusive microcontroladores, se pueden usar arduinos y demás con un handy metido adentro y que transmite una señal. Entonces el reto está en quién llega primero a encontrar el zorro, o en el momento en que termina el match, en que termina el juego, quién llegó más cerca, ¿no? Y entonces, bueno, hay un montón de sistemas que andan dando vuelta por ahí, utilizando, bueno, estos handys que son baratos, con arduinos y demás, para generar esa baliza con baterías, porque tiene que ser algo que no dependa de la red, o sea que sea totalmente autónomo. Y puede llegar a ser una actividad muy divertida, inclusive para los chicos y demás. Lógicamente, en este caso asesorados por alguien que tenga licencia, porque justamente es una actividad para radioaficionados. Y es más, estos zorros se venden en las redes, uno ya los puede adquirir, los puede programar con el código que uno quiera y listo, y ya está. Pero bueno, quizá el mayor reto es que uno lo pueda construir. ¿Y cómo es que funciona este tema de la cacería del zorro? Yo lo explico en un video anterior, que después, cuando termine de subir este video, voy a colocar el enlace por si a alguien le interesa ver cómo es la historia. Y por ahí les interesa fomentar esto en el lugar donde están, ¿no? O sea, la idea es armar un zorro, armar un equipito chiquitito, portable, casero, que se pueda, que uno, pero sobre todo el principal motivo cuál es, ir aprendiendo, ir jugando con este tema de los montajes electrónicos y de paso, bueno, generar un espacio de diversión. Hay un montón de circuitos en internet para hacer este tipo de cosas, pero bueno, yo quise arrancar con uno para jugar. Y bueno, ahí hay mucho dando vuelta, muy caseros, que son muy interesantes, ¿no? Justamente por esto, porque uno aprende. Una cosa es que uno compre algo ya hecho y otra cosa es algo que uno haga y vaya aprendiendo en el transcurso, ¿no? Eso, por lo menos a mí, me gusta muchísimo como radioaficionado. Entonces me puse manos a la obra con esto de empezar a buscar cristales y demás. Y yo digo, bueno, vamos a hacer algo basado en cristales. ¿Qué son los cristales? Los cristales son circuitos resonantes que tienen una facultad, y es que entregan, por ejemplo, en este caso, este oscilador está compuesto por un transistor realimentado por un cristal, donde este cristal, acá tenemos el componente eléctrico, como es su constitución física, el símbolo del mismo, y qué es lo que sería el circuito equivalente de ese cristal. Sería como si fuese un circuito sintonizado y que oscila siempre a la misma frecuencia y con una exactitud extraordinaria. El problema más grande que tienen muchos osciladores es que cuando cambia la tensión, cambia la frecuencia bruscamente. En este caso, no. En este caso, el cristal
tiene esa facultad de ser muy estable, de entregar una onda senoidal perfecta a la frecuencia de resonancia del cristal en la salida del transistor. Acá tengo una salida de onda perfecta en la salida de este oscilador. Entonces es una de las alternativas que en principio tuve en cuenta. Y después se me ocurrió esto otro. Estos son cristales, pero que no son cristales, pero sí son cristales. O sea, ¿cómo es la historia? Estos cristales son, si yo lo rebano, tienen esto por dentro, ¿no? Tienen el sustrato del cristal y tienen adentro una electrónica, que es más o menos parecida a esta. No es exactamente esta, pero bueno, son compuertas lógicas que lo que se hace es realimentar las compuertas lógicas para lograr una onda a la salida. Pero fíjense cuál es el tema acá. Genera ondas cuadradas, lo cual lo hace complicado para algunas cosas, pero que a mí me va a servir. ¿Por qué? Por lo siguiente, si yo genero ondas cuadradas, las ondas cuadradas son muy ricas en armónicos. ¿Qué son los armónicos? Después lo vamos a ver, pero más o menos le doy un adelanto. Son múltiplos de frecuencia. Son múltiplos de frecuencia donde yo puedo decir, bueno, che, tengo un cristal de 4 MHz. Entonces quiere decir que si yo sintonizo el primer armónico en 8 MHz, voy a tener un oscilador de 8 MHz basado en un cristal de 4. Ahora vamos a ver de qué se trata. Pero lo importante es este concepto. Al tener ondas cuadradas, me permite de una forma mucho más sencilla obtener o poder rescatar esos armónicos para usarlo a mi conveniencia. ¿Cómo sería el esquema total? Ojo, yo aclaro que esta es la primera parte del proyecto, no está completo. ¿Por qué? Porque la idea es ir haciéndolo de a poco con los tiempos que tengo, que con el tema de los laborales a veces no se puede, pero bueno, también quiero disfrutar de esto que es hacer circuitos y demás, y por ahí si uno puede enseñar un poquito lo poco que sabe. ¿En qué me voy a basar? Me voy a basar en un oscilador a cristal de 42,95 MHz, que es un oscilador completo ya, que conseguí de una plaqueta vieja de no sé qué era, por ahí de la basura, básicamente. Entonces me voy a basar en ese oscilador a cristal, lo voy a alimentar y voy a obtener en la salida 42,95 y algo de megahertz. Esa señal la voy a sintonizar en el quinto armónico. ¿Eso qué quiere decir? Que como esto genera, porque voy a usar justamente estos cuadraditos, ¿no?, que generan ondas cuadradas, voy a tomar de todos esos armónicos que generan, voy a tomar el quinto armónico. Y acá me detengo un cachito como para hacer una pequeña reflexión acerca del tema de los armónicos. ¿Nunca les pasó que tienen un radioaficionado cerca en la localidad y el tipo está emitiendo en 80 metros y ustedes lo escuchan en 40 y dicen, oh, cáspitas, recórcholis, repámpanos, quiero tirarle la antena abajo? Pero bueno, este radioaficionado no tiene la culpa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Él está generando una señal, por ejemplo, en 3,5 MHz. Imaginemos, ¿no? Está en la porción de telegrafía, por ahí. Y me está generando 3,5 por 2 es 7. Me está generando un primer armónico, o un segundo armónico, en todo caso, depende cómo se entienda, en 7 MHz. Y es involuntario. ¿Por qué? Porque evidentemente su equipo no está bien ajustado, los filtros de salida no están bien ajustados. O sea, cada vez que genero una señal, yo voy a generar espurios, voy a generar señales que no tengo la más mínima gana de generar, pero me lo genera igual. Son pérdidas de potencia y demás, pero bueno, es así la radiofrecuencia. Ya después vamos a ahondar un poquitito más en el tema, pero básicamente esos son los armónicos. Se eliminan con filtros, ¿no? Y no se eliminan del todo, en realidad se rechazan. Que yo puedo rechazar en mayor o menor medida, pero no totalmente. Ese es un pequeño detalle técnico. Entonces yo con esa señal, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a algo que se llama mezclador de radiofrecuencia. ¿Qué es un mezclador de radiofrecuencia? Un mezclador de radiofrecuencia es un dispositivo, que eso lo voy a elaborar después. En esta parte no va a estar lo del mezclador de radiofrecuencia. Eso lo voy a ir haciendo en la semana o la otra semana, cuando pueda. Así que discúlpenme si por ahí tardo en la segunda parte, pero bueno, lo hago cuando puedo. Entonces en ese mezclador voy a mezclar, como si fuese una batidora, dos cosas. El quinto armónico que logré de 214,77 MHz, o sea, estos 42 multiplicado por 5,
y lo voy a mezclar con un oscilador a cristal de 7140 kHz. ¿Por qué de 7140 kHz? Porque ese cristal se consigue. Normalmente en los televisores viejos y demás, el cristal de 7140 kHz suele ser algo conseguible, digamos, ¿no? ¿Y eso qué me va a generar en la salida? En la salida del mezclador. El mezclador lo que hace es el producto de las dos señales. Uno entiende el producto como una multiplicación. En realidad son multiplicaciones de ondas. En las multiplicaciones de ondas hay un tema de la identidad trigonométrica, que no lo voy a explicar acá, que hace que si yo hago el producto del coseno de A por el coseno de B, por ejemplo, para alguien que más o menos se acuerda algo de eso, se va a dar cuenta que después obtiene dentro de la ecuación resuelta por identidad trigonométrica, obtiene la A más la B y la B más la A. O sea, la A menos B y la suma y la resta, básicamente. Ya me hice un barullo más o menos. Bueno, entonces básicamente, ¿qué es lo que voy a obtener? De ese producto voy a obtener la resta. O sea, los 214.77 MHz menos los 7,1 MHz. Esto que me va a dar 207.634 MHz. Y también voy a obtener, ¿qué cosa? La suma. La suma de las dos, de los 214 más los 7 MHz y chirolas, me va a dar 221.914 MHz. ¿Y qué puedo hacer con esto? Tengo las dos señales, pero tengo que elegir una de ellas. ¿Cuál es la que más me conviene? Esta mucho que no me conviene, ¿por qué? Porque no cae dentro de la banda de radioaficionados. Sin embargo, esta sí. ¿Por qué? Porque cae dentro de la banda asignada como banda de 1,25 metros de uso para radioaficionados. Entonces yo puedo trabajar en esa banda tranquilamente y estoy dentro de lo permitido. Es importante siempre estar dentro de lo legal, por supuesto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar un filtro acá en la salida que me va a permitir pasar solamente lo que yo quiero. ¿Qué es lo que solamente quiero que pase? La suma. O sea, los 221,9 MHz. ¿Y eso dónde va a ir? Va a ir a un amplificador que va a amplificar los 221 MHz y de ahí a la antena. Vuelvo a aclarar. Esta primera parte que estoy presentando acá, es solamente hasta lograr los 214 MHz. Después vamos a seguir jugando con todo esto, sobre todo porque en el comercio no estoy consiguiendo un MOSFET, quiero hacer el mezclador con un MOSFET de doble compuerta tipo BF961, una cosa así que no estoy consiguiendo, así que voy a ver si lo consigo de rezago. Pero bueno, mientras tanto seguiremos con el proyecto, por supuesto. Entonces voy a seguir exponiendo el tema. ¿Y esto qué quiere decir? Que esto va a caer dentro de la banda de 1,25 metros, que según la última reglamentación vigente, acá en la Argentina al menos, es la banda atribuida al servicio radioaficionado con carácter primario. ¿Eso qué quiere decir? Que no es secundario, es primario, o sea, es exclusivamente para radioaficionados. Y voy a caer, si ustedes se fijan en la reglamentación, en la resolución, van a ver que estoy dentro de esta porción designada desde 221.9 a 222 que permite la emisión en telegrafía, en banda lateral única, en teletipo, en modulación de frecuencia y en modo packet digital. O sea que y lo permite en las tres categorías que hay de radioaficionados, ¿no? Entonces estamos recontra legal en ese aspecto. ¿Qué son los armónicos? Y acá entramos en esto de los armónicos, ya que nos metimos en el baile, vamos a tratar de clarificar un poquitito este asunto. Cada vez que yo genero una onda, no puedo evitar generar otras más que son fantasmas de la primera que yo generé. Entonces, si yo genero un ciclo, inevitablemente no puedo evitar que se genere otra onda más de menor amplitud que es 2 ciclos, después 3 ciclos, después 4 ciclos y 5 ciclos y demás. ¿Esto por qué es? Esto es justamente por propiedades de las ondas, es lo que se denomina armónicos y es lo que me dice justamente lo que estaba diciendo recién. Un radioaficionado está operando en 80 metros y yo lo estoy escuchando en 40 y me cascotea fuerte. ¿Por qué? Porque está acá a 5 cuadras de casa con 100 watts. Bueno, si está con un lineal peor,
y me está matando y no puedo hacer 40 metros. Me ha pasado, por supuesto, pero no es culpa del radioaficionado, sino que justamente, en principio, las cercanías que hacen que, si bien ese armónico es de mucho menor valor, pero sale al aire. A pesar de tener los filtros, de ser un equipo recontra Kenwood, recontra Yaesu, lo que sea, inevitablemente va a haber armónicos dando vueltas por ahí. Entonces, ¿cómo vamos a usar este tema de los armónicos? Vamos a tener en cuenta que va a haber una primera frecuencia, que es la primigenia de todas, que si yo apago esa frecuencia, desaparecen todos los fantasmas. ¿Qué son los fantasmas? Todos los armónicos. Y la primera va a ser en 42,95 MHz, que es el modulito de cristal que yo tengo. O sea, el que tenga otro, bueno, utiliza otro. Por ahí puede utilizar este video como base después para hacer el desarrollo que quiere hacer, ¿no? Entonces, el segundo armónico, ¿dónde va a estar? En esa frecuencia multiplicada por 2. ¿Y eso cuánto me da? 85,90 MHz. 85,90 MHz. Muy cerca de lo que es la banda de FM Broadcasting, que está parte de los 88 MHz. Pero yo esa no la quiero, ¿sí? No la quiero. Y después el tercer armónico, ¿dónde estaría? En 42 multiplicado por 3. O sea, 42 y pico multiplicado por 3, que me da 128 y pico, que sería el tercer armónico. ¿Y el cuarto armónico dónde estaría? Multiplicado por 4, los 42,95 me darían 171 MHz. Todavía no estoy cayendo dentro de una banda de radioaficionados, ¿sí? Y la idea también es evitar un poquitito la banda de 2 metros. ¿Por qué? Porque a medida que aumento la frecuencia, en principio van a ser bandas menos ocupadas, y por otro lado también las antenas van a ser mucho más chicas, warming the toes, lo cual lo hace muy interesante. No es lo mismo andar en el campo con una Yagi para banda de 2 metros que andar con una Yagi para la banda de 1,25 centímetros. Entonces, en el quinto armónico, ¿sí? En el quinto armónico, ¿cuál sería la frecuencia? 42,9 multiplicado por 5, 214,77 MHz. Sí, señores. Esa es la frecuencia que hasta ahora vamos a generar, y después vamos a dedicarnos a lo otro, en la segunda parte de este video, tercera, lo que haga falta. No sé cuántas partes voy a hacer, capaz que ya en la segunda queda finiquitado esto. Este básicamente es el circuito que voy que desarrollé, ¿no? Entonces acá van a ver que está este cuadradito que simboliza el cristalcito, que tiene 4 patas, donde una de ellas no se conecta, ¿sí? Una de ellas no se conecta. Entonces tengo la patita 1, 2, 3, 4, ¿sí? Donde acá tengo la entrada de tensión, acá se alimenta. Estos cristalcitos normalmente trabajan desde 3 volt a 5 volt bastante bien. No lo he operado a una tensión más alta, y por eso es que estoy optando por alimentar todo el circuito con 5 volt. Entonces entra la tensión por acá, lo alimenta, el tipo empieza a oscilar. Esta es la masa en la pata 3, y me entrega una señal en una frecuencia de 42,95 MHz acá en la salida. Acá tenemos el circuito como quedó armado. Entonces, ¿qué vamos a tener en la salida? Vamos a tener 42,95 MHz, acá en este punto. Pero acá en la salida vamos a tener otra frecuencia distinta. En la salida, ¿qué vamos a obtener? El quinto armónico. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sintonizando el quinto armónico. ¿Con qué? Con un transformador de radiofrecuencia. ¿Cómo está armado el transformador de radiofrecuencia? Con un primario y un secundario. En el primario tengo la bobina puesta en serie con un capacitor de 4,7 picofaradios. Después vamos a charlar del tema del circuito sintonizado en sí. Este es un circuito serie. ¿Eso qué significa? Que a la frecuencia de trabajo, que a la frecuencia de resonancia, la cantidad de corriente en esa bobina va a ser la máxima. ¿Por qué? Porque va a exhibir la más mínima impedancia. Si baja la resistencia, aumenta la corriente. Entonces voy a tener mucha corriente en el múltiplo número 5, ¿no? Que serían los 214,77 MHz, ¿no? Bueno, entonces voy a obtener la máxima corriente ahí. Y esa corriente se va a acoplar por inducción en la otra bobina, que sería el secundario, donde va a reforzar esa señal en forma paralela. La va a elevar, ¿sí? Con los mismos valores. Si yo llamo a esto L1 y L2, L1 y L2 son iguales, ¿sí? Las dos bobinas son exactamente iguales, ¿sí? Porque las dos están resonando primero la primera parte en serie y la otra parte en paralelo,
en los 214.77 MHz que yo quiero a la salida. Bien, perfecto. Vamos a ver un poquitito cómo está armado el circuito acá en la proto. Después, bueno, se va a armar todo en una placa. Ya vamos a ver cómo lo hago. Tiempo al tiempo, dijo Einstein. Y bueno, acá está el modulito de 4295 MHz, que es este. Acá está el modulito, ¿sí? Metálico, bien bonito, muy blindado, muy estable y demás. Y acá está el transformador. Fíjense que es una bobina acoplada a otra, ¿sí? Por inducción, ¿sí? Por inducción. Si yo quiero, puedo acercar más una bobina a la otra y lograr mayor cantidad de acoplamiento. Pero también voy a generar otros inconvenientes que no lo voy a explicar en este video. Posiblemente lo explique en el otro, no sé. Pero bueno, en principio esta bobina, junto con este capacitor, componen este circuito. La primera parte, el 4,7 pico, con esta bobina. Y esta otra bobina que tiene esta salida, que es el punto medio, que es la salida de señal, es el secundario, la salida que tiene el otro capacitor de 4,7 picofaradios. Entonces acá tengo 4,7 picofaradios, 4,7 picofaradios. Perfecto, excelente, espectacular. Ya tenemos la parte de salida. Ahora bien, ¿qué vemos acá? Bueno, el capacitor electrolítico que está acá. Describo un poquitito el circuito. ¿Sí? El circuito está alimentado por un regulador que se puede evitar, ya vamos a ver cómo, por un 7805. El regulador 7805 es un regulador integrado que me permite ingresar con cualquier tensión que supere los 5 volts hasta 28 volts creo que soporta, y tener 5 volts a la salida. No es conveniente tampoco exigirlo demasiado porque si no toda esa potencia cae en el regulador y pierdo energía al cohete. Entonces la idea de armar esto así es para usar una pilita de 9 volt, por ejemplo, y alimentar todo esto, tener 9 volt acá a la entrada y tengo 5 volt, con lo cual alimentaría todo esto. Esa era mi primera idea, después la cambié, ahora la vamos a ir viendo. Pero igualmente ustedes pueden hacer esto con la batería, ¿no? De 9 volt. Entonces voy a tener un capacitor de 100 microfaradios, que lo que va a hacer es eliminar cualquier interferencia que pueda producir en baja frecuencia el proceso de regulación. Y un capacitor de 100 nanofaradios de cerámico, que lo que va a hacer es también lo mismo, pero en altas frecuencias. Eliminar cualquier ruido que me pueda provocar el regulador en alta frecuencia y se me pueda colar al sistema, ¿no? Y después voy a poner una resistencia de 22 ohm para provocar a propósito una disminución de la corriente. Ya vamos a ver para qué. Yo digo, bueno, pero ¿y por qué no metes directamente los 5 volts? No, tenga mano, compañero. ¿Por qué? Por lo siguiente. Voy a utilizar también a la salida, a la salida de esta resistencia y a la cometida del bloquecito de cristal, un LED con una resistencia. Y esto parecería ser que no tiene mayores comentarios, pero sí los tiene. ¿Por qué? Porque este LED no es un LED convencional, aunque parezca común. Fíjense, acá está el LED, bien bonito, 5 milímetros y qué sé yo, pero este no es un LED común. Este no es un LED común. Este es un LED intermitente o también llamado LED blinker, que solo de por sí, cuando yo lo polarizo, empieza a parpadear solo. Entonces, ¿para qué lo puse esto acá? Justamente para que me produzca ese parpadeo. Y ya vamos a ver para qué. Volvamos al tema del circuito sintonizado. En el tema del circuito sintonizado yo voy a tener un L y un C, o sea, una bobina y un capacitor, en este caso en paralelo, en este caso en serie, donde yo voy a poder calcular los valores inductivos, los valores capacitivos y demás. Utilizo la fórmula de Thomson, conocida por todos aquellos que hayan cursado algo relativo a esto. Si no, no se preocupen por toda esta cháchara que estoy diciendo. Pero bueno, son datos técnicos que a alguien le puede llegar a servir. Y acá voy con un tema que dicen, che, cuando yo calculo un circuito resonante, para lo que sea, ¿por dónde empiezo? ¿Asigno yo solo el valor del capacitor? ¿Asigno el valor de la inductancia? ¿Cómo arranco? ¿Qué hago? Normalmente me tengo que ceñir a los valores de los capacitores porque la bobina lo puedo hacer a la inductancia que yo quiera. Pero los capacitores no, porque son de valores comerciales preestablecidos, estandarizados, pero que tienen que servir para esta cuestión. Entonces yo tomo un criterio porque se me canta a mí y porque he leído de otros lados y también lo saqué. Mentira, no es que tanto se me cantó a mí, sino que tengo alguna referencia y de la práctica de que esto realmente funciona. Y es establecer para los cálculos una reactancia
para aquellos que han estudiado un poquitito de electrónica, saben que esto va a tener una reactancia inductiva y esto va a tener una reactancia capacitiva. Que cuando la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva, se produce el fenómeno de resonancia, por el cual las dos van a tirar para distinto lado, pero con la misma magnitud. Imagínense que esto es un caballo y esto es otro caballo, los dos tirando de una cuerda, pero en sentido contrario, opuesto. ¿Qué va a pasar? Van a quedarse quietitos ahí, ¿no? Porque los dos, imaginemos que los dos tienen la misma fuerza también, estamos imaginando muchas cosas, pero bueno. A veces en la electrónica hay que utilizar esta cuestión de la imaginación también para poder abstraerse a lo que yo quiero explicar. Entonces acá, ¿qué es lo que hago? Criterios. Criterios de diseño. Yo tengo un criterio de diseño donde un circuito resonante, y bueno, yo lo hago que más o menos esté dentro de los 150 ohms, los 200 ohms reactivos. Entonces, que la reactancia capacitiva esté más o menos dentro de los 150 ohms, que la reactancia inductiva, por lo tanto, también esté dentro de los 150 ohms. Entonces, una vez que yo tengo que yo sé la reactancia y sé la frecuencia de trabajo, puedo calcular el valor del capacitor, que en este caso me dio un valor muy cercano a los 4,7 picofaradios y que aparte yo lo tenía en la caja de componentes. Y bueno, listo, marche 4,7 picofaradios. Entonces a eso yo le agrego la bobina, que puede llegar a estar en serie como acá o en paralelo como acá, pero va a tener siempre el mismo valor. ¿Cómo calculo la bobina? Despejo L de acá de la frecuencia de la fórmula de Thomson y listo, porque ya tuve C, que lo saqué de este criterio y bla bla bla. Con eso voy a obtener ¿qué cosa? La frecuencia de salida con una inductancia de cada bobina de 117 nanohenrios. O sea, muy poquititas vueltas como lo pueden ver acá en la figura, ¿no? ¿Eso para qué? Para obtener los 214.77 MHz en la salida. Un punto interesante. Volvamos al LED blinker o al LED intermitente. ¿Qué es lo que hace? Cada tanto se activa. Tiene tensión, cada tanto prende, apaga. Prende, apaga. Prende, bueno, listo. Cuando prende el LED, ¿qué es lo que hace? Consume corriente. Entonces, ¿qué hace? Bajar la tensión que hay en este punto. Entonces, ya no tengo 5 volt acá, voy a tener un poquitito menos, con lo cual provoco una pequeña deriva de frecuencia. Y esa pequeña deriva de frecuencia, debido a que le cambié de golpe la tensión, hace que se corra un poquitito de frecuencia el modulito de cristal y me produzca una modulación. Bueno, entonces esta pequeña deriva de tensión produce una variación de frecuencia, ¿no? Y eso es lo que produce una especie de modulación, que es lo que yo voy a escuchar después, ¿no? Eso es interesante. Y el tema del regulador, al final no lo terminé usando, ¿por qué? Porque usé el power bank de cargador de celular, tengo un power bank por ahí, y que entrega 5 volt. Entonces esos 5 volt directamente entran súper estabilizados por el power bank y de ahí alimenta a todo el circuito, con lo cual me elimino el regulador, la batería de 9 volt y demás. Muy lindo para tenerlo en cuenta porque estos power bank, sobre todo si están en buen estado, pueden durar muchísima cantidad de tiempo. Un evento de esto puede estar dentro de las 2 horas más o menos de duración, con lo cual esto me lo recontrabanca. En algún momento esto va a alimentar el mezclador, el otro oscilador que vaya a ser, y la etapa de salida con algún amplificador con, no sé, 100, 200 miliwatts, pero bueno, eso va a ser en otro momento. Debo reconocer que me ayudó muchísimo como una especie de mentor Peter Parker. Entonces dirán, bueno, ¿cómo viene la historia del hombre araña acá? No tiene nada que ver. Hay un radioaficionado de Australia que se llama Peter Parker y que les recomiendo muchísimo su canal porque está muy bueno, Víctor Kilo 3 Yankee Echo. Bueno, hace muchos desarrollos muy interesantes con circuitos muy minimalistas, con cosas muy chiquititas y bueno, la verdad que está muy bueno. Me sirvió de inspiración para poder arrancar con este proyecto, así que por eso lo traigo a colación. Así que si se pueden pegar una vuelta bueno, y pongan para traducir, eso sí, porque bueno, están en inglés, ¿no? Pero la verdad que son muy lindos los videos que hace y bueno, sale a hacer mini cacerías del zorro él solo,
como loco malo por ahí, pero la verdad que es muy, muy interesante, muy interesante. Y si no, fíjense la cantidad de suscriptores que tiene y se darán cuenta que realmente el canal de él es muy bueno. Entonces, el cálculo de la bobina, directamente para el cálculo de la bobina con núcleo de aire en este caso, usé el Coil 32, la aplicación Coil 32, donde me tiró los siguientes valores. Para una bobina de una sola capa de espiras, la inductancia es de 117 nanohenrios, como les había comentado en la placa anterior. La frecuencia de trabajo 214.77 MHz. El diámetro de la forma, esta forma, yo usé una mecha de 8 milímetros como forma para poder enrollar el alambre, por lo tanto queda, por el calibre del alambre, queda autosoportado. Y el diámetro del hilo es de 1,1 milímetros, el alambre que yo utilicé. Y con revestimiento se va más o menos a 1,19 milímetros aproximadamente. Esto normalmente el mismo programa ya determina cuando uno pone el calibre. Recuerden que para medir el calibre de un alambre tengo que quemar el esmalte y medir el cobre, porque el esmalte le agrega espesor. Todo esto medido con micrómetro. No tengo micrómetro, pero bueno, lo hice con un pie de rey, con un calibre, que no es lo correcto, pero bueno, es lo que hay. Y la longitud de la bobina, me quedó el largo completo de la bobina totalmente devanada de 5,7 milímetros. El alambre que necesito para hacer toda la bobina de 11,1 centímetros, casi 12 centímetros. La reactancia de la bobina 157 ohm. Fíjense que está dentro de los 150 ohm más o menos que habíamos dicho con respecto a los criterios para el diseño de un circuito resonante. Y la cantidad de espiras en más o menos 3,8 vueltas. Lo redondeé a 4 y listo, porque después se puede modificar. Un dato interesante al respecto es que en el proceso de medición después tuve que deformar la bobina. ¿Cómo hice el proceso de medición? En este caso, para hacer el proceso de medición, utilicé el nano VNA. Podía haber, el que no tenga nano VNA puede usar un medidor por pozo de corriente de reja, un grip dip o un inductómetro o lo que sea. Lo que pasa es que como son valores tan chiquititos de inductancia, yo prefiero medirlos cuando están resonando, cuando están laburando, digamos, ¿no? Porque si no, pues me puede dar cualquier tipo de medida. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hice una inductancia en serie con el capacitor, donde coloqué acá el nano VNA. Coloqué una salida, la S, el canal A acá y el canal B acá. Bueno, se llaman de otra manera en el nano VNA, pero para que más o menos se den cuenta. Ahora lo voy a mostrar. ¿Y qué es lo que pasa? En un circuito resonante serie, la mínima impedancia se produce a la frecuencia de resonancia. Entonces, si la frecuencia de resonancia es de 214.77 MHz, a esa frecuencia, cuando pase esa frecuencia por acá, esto va a ser casi un cortocircuito. Con lo cual, toda la tensión que tenga se va a caer. Y después, cuando pase esa frecuencia, va a volver a subir nuevamente, generándome este gráfico que vemos en el nano VNA. Y este es el tipo de conexión. Tenemos el puerto 1 y el puerto 2. ¿Sí? Los dos están conectados en paralelo y este es el circuito serie formado. Esta es la inductancia que tuve que terminar estirando el alambre, porque si no, no me daba la inductancia, no generaba este pozo justo acá donde yo lo quería. Y este es el capacitor de 4.7 picofaradios puesto en serie con la inductancia. Fíjense que el pozo justo me da en 214.77 MHz, con lo cual, como dicen por ahí, logrado. Y bueno, manos a la obra. Vamos a ver, vamos a hacer el armado, los ensayos y demás, que son los que vamos a volcar en este video. Pero recuerden siempre, esta es una primera parte y después, bueno, seguiremos con el proyecto. Bueno, acá les presento el circuito armado. Ahí está en más o menos 214.777 en el Baufen, muy cercano a lo que es 1,25 metros. Acá está el oscilador, propiamente dicho.
¿sí? Del cual estuvimos charlando del circuito. Acá está el acoplamiento, las bobinas de acoplamiento y demás. Está alimentado por un power bank para cargar celulares, lo cual me provee que la alimentación siempre sea de 5 volts, sobre todo para el módulo oscilador a cristal. Luego tomo esta señal a través de una punta de osciloscopio atenuada por 10 y de ahí lo analizo con el analizador Spectrum, que es un programa y que está libre en internet. Para eso uso un RTL SDR, que es bastante conocido por los radioaficionados. Y para hacer la medición lo hago sobre una carga de 50 ohms que tengo intercalada en la línea de medición. Esto va directamente al SDR y de acá es la punta de osciloscopio para poder realizar la medición en el oscilador. Y vamos a ver qué obtenemos. Acá vemos la porción que corresponde a las FM, que más o menos está entre 89 y 97 MHz, un poco más, 108, ¿no? Pero bueno, esto es lo que estoy recibiendo ahora con el sistema apagado. O sea que es interferencia propia de las radios de FM. Fíjense cómo entran acá, a pesar de que no tengo ninguna antena puesta, sino simplemente el sistema del que les estaba hablando, o sea, la punta de osciloscopio y demás, todo blindado. Aún así, las emisoras de FM se meten igual. Bueno, ahora vamos a encender la baliza. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, ahí comienza a emitir las señales. Vamos a ver que por acá, más o menos, en este pico, están los 42 MHz, o sea, los 42.95 MHz aproximadamente, que es la que está generando el oscilador a cristal. Fíjense, con muy poquitita cantidad de dB, con un piso de más o menos 53 dB aproximadamente. Tenemos una amplitud de la fundamental, de la frecuencia fundamental que está por acá. Esta es la F1, digamos, de menos 48 decibeles, con un piso de menos 53. Y el primer armónico está en 85 MHz, que está por acá en 85 MHz, por acá 85, por acá estaría el segundo armónico, 85,9 más o menos, y ese está en un piso, vamos a sacar un poquitito acá para poder hacer la medición, de más o menos unos menos 40 dB, siempre con el piso de menos 53 dB. Ese es el segundo armónico. El tercer armónico estaría en 128 MHz. Acá, bueno, esta 95 y pico es una emisora de FM. En 128.6 más o menos, por acá, tengo el otro armónico. Y ese otro armónico tiene aproximadamente, vamos a esperar que haga el escaneo el programa, porque ahí está, un pico de menos 30 dB aproximadamente. Después tenemos el próximo armónico, lo tenemos en 171,8 ahí, megahertz, ¿no? En 171,8 y con un pico bastante importante. Vamos a esperar que haga el refresco. Este refresco, bueno, no es un analizador ultra top. Entonces, bueno, ahí tengo más o menos unos menos 15 dB, que es bastante. Fíjense que en este armónico, en el armónico de 171.8, es donde más cantidad de amplitud tengo. Pero estoy muy alejado de lo que son las bandas de radioaficionados. Entonces la idea es irnos a 1,25 metros. Entonces, en el próximo armónico, que tiene bastante amplitud,
estaría en el quinto armónico, serían 214.77 MHz. Y tiene una amplitud, vamos a esperar que refresque acá, ahí pega el pico, de menos 19 dB, que no es poca cosa, menos 19 dB. Así que bueno, vamos a utilizar esta frecuencia, los 214.7, que como dijimos no está en la banda asignada a radioaficionados, sino que está pegándole ahí por el medio a la asignación de banda del canal 13 de televisión abierta. Lo vamos a sacar de esa frecuencia, vamos a hacer una mezcla para después con otro oscilador llevarlo a 1,25 metros, perdón, a la banda de 1,25 metros, para que ya quede ahí, después amplificarlo y hacer la cacería del zorro. Así que bueno, muchas gracias por seguirme hasta acá. Esta es la primera parte, esto recién comienza, el proyecto Aguaraguazú, como yo lo llamé.